dentro de casa uno no se da cuenta, pero una madre puede empezar a hacerse la víctima en la sociedad, en la vida, y su hijo mayor detecta que su madre es víctima e intenta protegerla. Se hace el protector de la madre. No solo esto, hay madres que directamente tienen una carencia tan grande, todos tenemos una falta en la vida y la llenamos con vínculos humanos, a veces con comida, ojalá que con amor y con la pareja, pero hay personas que con su marido no pueden llenarse, ya sea porque tienen un vacío demasiado grande o directamente porque el marido se va o está ausente de alguna manera y no puede satisfacer a la madre. Entonces la madre necesita de una persona que satisfaga todas sus necesidades de atención, sus necesidades de cariño. Entonces no estamos hablando de una madre protectora, no estamos hablando ni siquiera de una madre sobreprotectora, sino directamente una madre devoradora en el momento de sobreproteger a su niño, porque es para ella. Y puede ser a través de hacerse la víctima, puede ser a través de actualmente el discurso en contra de los padres, de que la madre pueda hablar mal del padre, ya sea de un ex o ya sea del padre presente. Cuando las madres frente a su hijo hablan mal del padre, también están denigrando esa segunda posición. Y Así ojo, que el es. padre es la ley, el padre es técnicamente el que separa el bebé del pecho materno para decirle, esta madre no es tu madre, esta madre primero es mi esposa. Y si Ujú. es que ese rol no está siendo cometido, entonces no hay separación y esta unión de díada puede ser tan patológico como para, a ver, en el artículo que María Augusta está comentando, estamos hablando de una posición un poco sana, un hijo que de por sí salió neurótico, salió bien en la vida, pero es patológico porque, no sé, no puede tener una novia porque la esposa le dice, ¿por qué todo el tiempo estás hablando de tu mamá? ¿Por qué todos los miércoles vas a la casa de tu mamá? ¿Por qué le pagas el arriendo? ¿Por qué le pagas todas las cosas a tu mamá cuando no tenemos ni siquiera para nuestra familia? Termina siendo de esta índole, pero al inicio la misma madre inutiliza al hijo para que en esta codependencia sea su protector, sea su salvador, sea aquel que va a ocupar el lugar del padre. Y esto es increíble porque en la antigüedad, en verdad, ocupaba el lugar del padre el hijo primogénito. Le esperaba el trono, le esperaba el mismo oficio que toda su familia de padres han hecho y que él en algún momento tenía que ocupar el lugar. Ujú. Entonces, imagínense el hijo primogénito, que es un niño que lanzan al mundo y no le dan ningún tipo de libertad. Le dicen cómo vestir, le dicen qué hacer, le dicen cómo pensar. Es el típico niño que siempre se porta bien, saca buenas notas, los profesores dicen que es bueno y demás, y le van educando siempre para intentar hacer un líder, porque el primogénito, más allá de los otros hermanos, quieren que sea el líder. A veces pasa este fenómeno con no el primogénito, sino otro hermano que corresponde más alto a la madre, entonces se le educa para ser el líder, pero se le educa no para liderar su libertad, sino que se educa para liderar la misma familia. Es decir, esperamos que tú seas el proveedor de esta familia cuando tu padre se vaya, o esperamos que seas nuestro protector. Y Ujú. este sujeto, ser humano, va a tener que cumplir este rol, por lo tanto, no va a poder ser el padre de su propia familia, va a tener que siempre cuidar a la madre, cuidar a los otros hermanos, estar en otras cosas. Ahorita, ¿a cuántos oyentes se les viene a la cabeza hermanos primeros, hijos primeros, que les dejan cuidando a los otros hermanos? Esto pasa en la sociedad porque la mamá o el papá se tienen que ir a trabajar y como tengo cuatro hijos, pues el primero les cuida al resto. Ujú. Eso no es función del hijo, Así, función del padre, función de la madre. así es. Ojo con esto, porque tampoco quiero que las personas cuando me escuchen digan, ah, está hablando del padre hombre, de la madre mujer, estamos hablando de funciones. Aquel que hace Así es. función materna y función paterna, y una madre soltera, por ejemplo, también puede criar un hijo y ejercer la función materna y ejercer la función paterna, ella hacer las dos funciones, pero tiene que hacerlo bien, tiene que ser tanto la persona que da el pecho y se une en vínculo de amor, como la misma persona que le corta, le pone la ley y le dice tienes que separarte y tú duermes en tu cuarto solo, Ujú. en alguna edad, ¿no? Así es. Em, Ahora, para que noten la gravedad del tema que estamos hablando, ustedes ahorita escucharon un poco de ejemplos de qué es el resultado más sano.
que es un sujeto que sale a la vida, es un neurótico que puede tener una familia, que puede hacer de proveedor, que puede hacer de, digamos, de este niño que fue sobreprotegido, pero es funcional, pero toda la vida va a intentar suplir los deseos de la madre o cumplir los deseos de otros antes que a sí mismo. Esta es la posición más sana y me han venido un montón de personas a mi consultorio, a terapia de pareja, por ejemplo, que me dice, la esposa me dice, es que mi esposo es hermoso, es un pan de Dios, le quiero un montón y también me gusta que cuide de su familia y que cuide de su madre. Pero es tal grande el amor por su madre que yo me siento en segundo plano y la esposa no se puede sentir en segundo plano después de la madre de su esposo. Ojo con las líneas y dónde ponemos los límites, Así ¿sí? es. Esto es un ser humano técnicamente de lo más sano, porque no saben, yo en consultorio, o sea, ya he visto casos de esquizofrenia que suceden porque la madre no le da libertad al niño y le sobreprotege a un nivel en el que el padre está fuera. No solo esto, cuando escuchan asesinos seriales y cuando escuchan muchas personas que tienen el tipo de personalidad no neurótico, no psicótico, sino el ser humano perverso, hay muchas estructuras de perversos, de asesinos seriales que sucedieron por esto. No tenían un padre claro, o el padre era un borracho que no estaba en casa, y la madre siempre era vista como víctima, o el padre de vez en cuando venía y le golpeaba y tal, pero tienen una madre súper víctima, y ellos para proteger a la madre son totalmente devorados por los deseos de la madre y la madre hace todo con ellos y se salta algunas normas, como ducharse con un bebé tal vez está bien, pero ducharse con su hijo primogénito a los 15 años no está bien. Dormir con el niño cuando es bebé está muy bien y hasta cierta edad también está muy bien, pero si el niño tiene 12 años y sigue durmiendo con la mamá, algo claramente fue mal. Algo está sucediendo extraño ahí y este tipo de cosas después generan una persona con esquizofrenia o una persona incluso perversa que tiene la estructura de poder saltarse las normas y asesinar a otros seres humanos. Ah, Esto en los casos más graves, solo lo estoy poniendo de ejemplo. Y así ahora es. vamos a volver a los casos más normales que en Ecuador se ve de hijos que le quieren tanto a la madre que ponen a su familia, ponen a su esposa y ponen a todos en segundo plano por primero satisfacer a la madre. Así ¿Se es, Juan entiende? Martín. Sí, claro. Me tengo aquí una inquietud antes que usted continúe con este interesante Sí, tema. por favor. Juan Martín, la madre en este caso es consciente de lo que está pasando. Esta es una inquietud de No, muchos. Ah, esto es algo increíble. Muy pocas madres van a ser conscientes de que están haciendo esto. Esto sucede a un nivel inconsciente y intenta implantar una falta que la madre no ha podido satisfacer. Entonces, imagínense lo inconsciente que es. ¿Alguna vez han visto un niño pequeño ver por primera vez en su vida un espejo? Es increíble, pero el ser humano cuando ve al espejo por primera vez, se ve a sí mismo, ve su reflejo y no entiende que es él. Ve al espejo, a veces se asusta, a veces no sabe lo que está pasando y el bebé no reconoce su existencia por ver su reflejo. Sujeta su existencia por regresar a ver a la madre y que la madre le diga, sí, sí, ese eres tú en el espejo. Y ahí, después de regresar a ver a la madre y regresar a ver al espejo un par de veces, solo entonces entiende que es él. Esto ujú. significa que por el resto de su vida el niño no va a creer que algo es real o no es real, sino que hasta que la madre le ve con sus ojos y con sus ojos le da su aprobación. Así es. Entonces, todas las madres que obliguen a sus niños a buscar la aprobación de la madre o la aprobación de los adultos, inconscientemente ya están generando esto. Y la mejor forma para darse cuenta que uno es inconsciente de estos errores es como madre, cada vez que intentes educar a tu hijo, piensa, ¿cómo puedo educar para que cada día me necesite un poco menos? Juan Martín, verá, esto también es súper necesario saber. ¿Qué le hace pensar, por ejemplo, a una madre Sí, que el hijo está obligado a? Porque hay madres, y por los casos que también me han llegado, me doy cuenta que es como que la madre le dices que tú tienes que sí, pagar esto, los alimentos, la luz, todo, ¿no? Absolutamente todo, incluso deudas.
Entonces, es como un poco difícil en realidad, Juan Martín, entender el por qué suceden estas cosas, porque se supone que la madre le da cuidados, le forma, le educa, pero también tiene que considerar que hay que tener ese respeto a la individualidad de cada hijo y ya cuando crecen y todo a sus decisiones. Pero a Sí, veces se ve que ya, hablando de jóvenes ya adultos, se puede decir que siguen en esto, ¿no? De 40 y más años, a veces de 38. Tuve el caso de una persona que me decía que no pudo hacer su vida en una relación con un alguien, porque siempre tenía el sí, peso de la madre. Él tenía ya más de 40 años y él siempre había soñado tener su familia, pero era imposible por los cuidados, porque siempre que él quería tomar independencia, siempre había algún pretexto para volver a casa, ¿no? Cambiar un foco, la puerta dañada, empezando por estas cosas chiquitas y luego problemas de salud. Me siento de esta manera, la presión es, pero se dio cuenta sí, y justamente por esto buscó ayuda. Pero en realidad, Juan Martín, si nos ponemos a pensar, nos cuesta entender este comportamiento. sí. A ver, el comportamiento se da de la A a la Z, les voy a dar ahorita ejemplos y van a poder empatizar con lo que está sucediendo, pero también, así como la madre tiene que hacer algunas cosas para lograr esto, también el padre tiene que cumplir el rol de estar ausente para que también exista esta diada que es tóxica, ¿no? Una relación no equilibrada. A ver, pueden ser madres que durante toda la vida recibieron dolor, recibieron sufrimiento y cuando tienen por primera vez un bebé, dicen, yo te di la vida, ahora tú me debes todo. Por favor, haz que el mundo sea justo, trae justicia al mundo, mi hijo primogénito, trae todas las promesas y todas las esperanzas y le ponen nombres que ya de por sí hacen referencia a los deseos de la madre, no tiene nada que ver con el niño, pero son esperanzas y son, digamos, deseos que uno los pone en los hombros del hijo que tiene que cargar. Ujú. Pero si yo te di la vida, por lo menos tú devuélveme la Así. felicidad, por lo menos tú devuélveme un sentido de vida, por lo menos tú cuando crezcas haz justicia por tu madre y tal. Por eso es que siempre cuando están con su hijo se ponen en la posición de víctimas para reforzar este estereotipo. Ya. Pero miren el ejemplo, a mí me vino un caso al consultorio, le vamos a llamar paciente X, porque hay que obviamente proteger los derechos de cada paciente, pero este paciente había tenido físicamente una parálisis del cuerpo, es decir, se fue Uy, a muchísimos doctores neurólogos y bueno, doctores de todas las índoles, y le decían, tú no puedes físicamente mover tu extremidad, físicamente tu pierna está totalmente paralizada, pero no tienes ningún daño de órgano. Es imposible esto. Y esto es lo que en psicología se llama una histeria de conversión. Ahora, esta persona no había podido dar el primer paso en la vida, entonces se le paralizó la pierna derecha y cuando después de mucha terapia conmigo nos dimos cuenta, era porque toda la vida, diciéndolo literalmente y también subjetivamente, la madre siempre le decía a su hijo, si es que tú te vas de la casa, por favor, llévame contigo, porque yo no aguanto estar con tu padre. Yo no aguanto mi matrimonio, yo no aguanto vivir aquí. Si tú te vas, no sé qué voy a hacer. Por favor, haz lo que tú quieras en la vida y ándate, no hay ningún problema, pero llévame contigo. Entonces, el hijo nunca se fue de la casa y se le paralizó la pierna porque él no quería destruir el matrimonio de sus padres, él no quería destruir su familia, él no quería hacer todo y él sabía que si se iba, si daba el primer paso, entonces iba a tener que darlo en todos los sentidos. Y esto fue muy increíble. A mi consultorio no vino la persona diciendo, tengo un problema con mi madre porque me hace muy dependiente y ella es sobreprotectora. No, no, no. Me vino diciendo, mi pierna no se mueve, tengo una parálisis. Imagínense a qué nivel inconsciente está esto, pero también cualquier madre que tenga un esposo que no satisfaga su necesidad de falta, cuando tenga un hijo va a decirte, mis hijos son lo más importante para mí en la vida. Ay, sin mis hijos yo no sé qué haría. A ver, en cierto punto está bien que una madre tenga esta devoción, pero tampoco puede ser que si es que tú pierdes a ese hijo, el sentido de tu vida se pierda o que des todo por una persona que técnicamente no tiene que cumplir tus deseos o tus
promesas, sino las propias suyas. Y esto es tan antiguo como la Biblia. Tienen que Así es. leer cada historia del viaje del héroe, ya sea en el mito del mío Cid o demás. Siempre se espera que el primogénito se vaya de la casa y tal, pero que regrese ¿a qué? A ocupar el lugar que le pertenece, a ocupar el lugar del padre. Y es impresionante porque sucede muchísimo en la sociedad, pero todos estamos viendo en las noticias cuando dicen violencia doméstica y vemos miles de casos en Ecuador de violencias, pero este es un tabú, mucho más tabú que todos porque no se habla, no se dice. Y ahorita hay un discurso muy fuerte de destruir también a los hombres, de no darles su lugar y tal. Entonces, pueden ser madres que sean devoradoras, pero a veces ni siquiera es eso, a veces simplemente es una buena madre pero que destruyó su matrimonio y habla siempre mal del padre y no puede ver la figura buena. Entonces, los niños crecen diciendo, yo voy a dar todo por mi madre y la vida ha sido injusta con mi madre y yo le voy a devolver lo que se merece, pero no tienen libertad para vivir su propia vida. Entonces, reaccionan en la vida en vez de accionar. Se entiende que el punto clave es la libertad Así es. porque se pierde totalmente un niño que vive para esto. El niño va a vivir siempre para corresponder a los ojos de la madre, para corresponder a la sociedad, para intentar portarse bien, para intentar tener buenas notas. Entonces, esto es terrible porque cuando uno crece, no te das cuenta, dices, ah, no, este niño está fenomenal, está muy bien en las notas, está muy bien estando solo, sabe cuidar de los hermanos, sabe cuidar de sí mismo. Cuando la mamá se va, no llora, sino que se mantiene bien pero cuando vuelve si le extraña, le da amor y demás, pero también es responsable. Ojo con estos niños, porque hay una teoría que se llama la teoría del apego y él cae dentro del apego inseguro evitativo. Es decir, que hay test para comprobar si tu hijo es inseguro ambivalente o inseguro evitativo. Y este es evitativo porque tú le ves y es el niño modelo, es el niño que siempre a los ojos de la madre cumple o se siente culpable cuando no, pero parece que es un niño feliz. Si tú le tomas una muestra de sangre a este niño de 4 o 5 años, tiene el cortisol por las nubes. Esto significa que está viviendo un nivel de estrés y ansiedad brutal dentro de su cuerpo porque siempre quiere cumplir con las expectativas de los mayores, las expectativas de los profesores, las expectativas de la madre y sacrifica su propia estabilidad y paz pensando en él al final siempre. Al igual que es gratis suscribirse, la primera sesión de terapia psicológica es gratuita en nuestro consultorio que ya atiende a diferentes lugares del mundo por videollamadas. Así que llama ya, te espero.